good to be with you guys today. Es bueno estar con ustedes esta mañana. Get your Bibles out and turn to Genesis chapter 22. Abramos nuestras Biblias y vámonos a Génesis capítulo 22 del 1 al 14. Amen. It's good to hear there's a church from Marianna, Florida. Es bueno escuchar que hay un equipo de Marianna, Florida. All my kin folks are from Alpha, Florida. Todos mis amigos son de por allá. I've been to Johnny Boy Landing many times. He estado Can I get a witness? en esa ciudad varias veces. Amen. It is a privilege and an honor to be with you here today. Es un privilegio y un honor estar con ustedes esta mañana. I believe the Lord's put a good word on my heart for the body today. Y yo creo que Dios ha puesto una palabra en mi corazón para todos que están I'll ask acá. my brother to read Genesis chapter 22 verses 1 through 14. Le voy a pedir que leamos en Génesis capítulo 22 del 1 al 14. Thank you. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para desgollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham en el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por lo tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Gracias. This is a great story that we find from the Word of God, and I'll just read one verse of it. Esta es una historia que encontramos en la palabra de Dios y yo solamente voy a leer un versículo. Verse number 1 of chapter 22 says, Now it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, Here am I. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. This is a wonderful story from the Word of God. Esta es una historia maravillosa de la palabra de Dios. It's a story of the powerful faith of a man. Es una historia que habla del poder de la fe. It's a story of divine intervention of God. Es una historia de la intervención divina de Dios. It's a story where God still provides in difficult situations. Es una historia que habla que Dios siempre da provisión aún en las dificultades. It's a story of the faithfulness of our God. Es una historia que habla de la fidelidad de nuestro Dios. It is a story of submission and surrender to our God. Es una historia que habla de sumisión y rendición a Cristo. And this morning I want to look at just a couple things from the Word of the Lord. Y esta mañana quiero que veamos en algunas cosas en la palabra de Dios. Some key truths that are found here. Algunos puntos que son bien importantes. Would you stand all over this building and join hands with the person next to you? Podrían ponerse de pie.
I want you to pray this prayer with me, if you will, that God open my heart that I may receive the word today. Y que agarren sus manos con la persona que está a la par y que le pida a Dios que reciba la palabra que ha preparado para It's usted. my prayer that every one of us will receive this word and be changed in Jesus' name. Y es mi oración de que todos los que estamos acá recibamos esta palabra y seamos cambiados. Anybody want a touch from God today? Say a big amen. Y si alguien quiere ser tocado por Cristo, diga amén. Amen. Let's pray. Father, in the Oremos. name of Jesus Christ, I thank you for your anointed word. It does not come back void, and we are humbled to break the bread of life. And I just ask you, God, in the name that is above every name, the name of Jesus, your Son, that you would minister to our hearts by this bread, dear God. It is nourishment for our souls and spirit. May it produce faith, dear God, in Jesus' name. May there be a harvest in every life in the name of Jesus Christ. And I thank you for what you're going to do. And may you receive all glory and all praise in the name of Jesus Christ our Lord. And everybody said, Todos digan amén. amen. And amen. You may be seated. Pueden tomar sus asientos. We know this is a wonderful story from God's Word. Sabemos que esta es una historia maravillosa de la palabra de Dios. We know the end of the story, Sabemos el final de la historia. how God supernaturally provided. Cómo Dios de una forma sobrenatural dio la And provisión. what amazing faith that Abraham had. Qué fe increíble la que tenía Abraham. God is still a God that can do amazing things. Dios es un Dios que puede hacer cosas grandiosas. Can I get an amen? I can say it too. ¿Pueden Can I get decir an amén? amen? Amen. But there would have been no victory. Pero no hubiese habido ninguna victoria, There would have been no intervention no hubiese habido una intervención if it had not been for the response of Abraham. si no hubiese sido por la respuesta que Abraham dio. In verse number 1, he says this, En el versículo número 1 él dice esto, to response of his Lord. la respuesta que le da a su Dios. He said, here I am. Él dijo, heme aquí. He answered the Lord. Él contestó a su Dios. He heard the Lord. Él escuchó a su Dios. He was listening to the Lord. Estaba escuchando a Dios. Abraham was in a place where he heard from God. Abraham estaba en un lugar que escuchó la voz de Dios. He was in a position that he heard the voice of God. Él estaba en una posición donde escuchó la voz de Dios. If you and I want our lives to matter in this world, Si tú y yo queremos que nuestras vidas en este mundo sean de importancia, it is critically important that we position ourselves to hear from the Lord. es crítica que nosotros nos pongamos en la posición para escuchar a nuestro Dios. How do you do that? ¿Cómo haces esto? We are sanctified by the power of God. Nosotros somos santificados por el poder de Dios. That means we have been separated unto Him. Eso significa que hemos sido separados de Él. Because of that separation unto Him by the blood of Jesus, Debido a esa separación que se da por la sangre de Cristo, our lives do not belong to us. la vida de nosotros no nos And the pertenece. church said, Y la iglesia dice, amen. amén. It is the sanctification process Es el proceso de la santificación that sets us apart unto God, que nos acerca y nos aparta para Dios. that we may hear His voice. Que podemos escuchar su voz. One of the greatest ways in my life Una de las cosas grandiosas en mi vida, as a believer in Jesus Christ, como un creyente en Cristo, to be able to hear His voice para poder escuchar su voz, is by prayer and fasting. es a través de la oración y el ayuno. Prayer and fasting does not give you more power. La oración y el ayuno no te da más poder. Prayer and fasting does not give you more of God. La oración y el ayuno no te da más de The Dios. scriptures declare La escritura declara that all power and all authority have been given by Christ. que todo el poder y la autoridad han sido dadas por Cristo. When we became a believer in Christ Jesus, Cuando nosotros nos hicimos creyentes en Cristo, we did not receive part of Jesus. nosotros no recibimos parte de Jesús. We received all of Him. Recibimos todo lo que es Cristo. Amen. Amén. Amen. Prayer and fasting Oración y ayuno is like a radio. es como un radio. It helps us tune in to the voice of God. Nos ayuda a sincronizar a la voz de Dios. It helps us rise above the clouds of the noise of this world. Nos ayuda a llegar hasta el nivel de las nubes donde ya no está el sonido que está acá. It helps us in the spirit to hear the things of God. Nos ayuda en el espíritu a escuchar la voz de Dios. Great and mighty things happen when people fast and pray. Cosas grandiosas y maravillosas suceden cuando las personas oramos y When our ayunamos. hearts are turned totally to Him. Cuando los corazones se convierten totalmente a Él. Back in Mobile, Alabama, Allá en Alabama, during a time of prayer and fasting of our church,
durante un tiempo de ayuno y oración en nuestra iglesia. I was at the hospital visiting a lady. Yo estaba en el hospital visitando a una hermana. All of a sudden, up from beside me, De la nada apareció. a nurse lady came and stood beside me. Una enfermera se puso a la par mía. And this has only happened twice in my life. Y esto solamente ha pasado 2 veces en mi vida. But it was during prayer and fasting. Pero era a través de la oración y el ayuno. All of a sudden, the Lord gave me a vision. De repente Dios me dio una visión. It's only happened again twice in my life. Y como les digo, solo ha pasado 2 veces en mi I vida. seen a man in my mind, in my heart. He visto a un hombre en mi mente y en mi corazón. He was driving a transfer truck. Él estaba manejando un camión de carga. It was out in the west area with desert, in a desert area. Es en la área este donde hay mucho desierto. And there was birds and different things that were coming after him. Y había muchas aves y cosas que venían atrás de él. And immediately I turned to this lady I've never met before. Y de la nada vuelvo a ver a esta mujer que nunca había visto antes. And I asked her, I said, do you have a son Y yo le dije, ¿tienes un hijo that is driving a truck out west? que está manejando un camión al lado del este? And the enemy is after him to destroy his life. Y el enemigo está atrás de él para destruir su She vida. began to weep with all of her heart and mind. Ella empezó a llorar y con todo su corazón y She su dropped mente. to her knees in the hospital room. Se arrodilló en el hospital. And we prayed and interceded for her son. Oramos, intercedimos por su hijo. It is prayer and fasting that gets our hearts in tune to hear from God. Es la oración y el ayuno que nos sincronizan con Dios. I really believe God is always speaking. Yo siempre creo que Dios siempre está I hablando. really believe He wants to speak to you today. Yo creo que Dios quiere hablarte esta But mañana. are we really tuned into Him? Pero estamos en realidad en sincronía con Cristo. I love what the psalmist declares in his word. Me encanta lo que el Salmos declara en su palabra. In Psalms chapter 1, En Salmos capítulo 1, this is a man that is positioned. He's positioned for hearing God. este hombre está en una posición donde escucha a Dios. The scripture says, "Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, La escritura dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, nor stands in the paths of sinners, ni estuvo en camino de pecadores, nor sits in the seat of the scornful. ni en silla de escarnecedores se ha sentado, But his delight is in the law of the Lord, sino que en la ley de Jehová está su delicia, and in his law doth he meditate both day and night. y en su ley medita de día y de noche. He shall be like a tree that is planted by the rivers of water, Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, that bring forth fruit in its season, que da su fruto en su tiempo, whose leaf shall also not wither, y su hoja no cae, and whatever he does it shall prosper." y todo lo que hace prosperará. God wants us to position ourselves to hear from him. Dios quiere que nos posicionemos en un lugar donde podemos escuchar su voz. As a man and as a believer in Christ, Como hombre y como creyente en Cristo, I have found in this life he descubierto en esta vida, there are many different voices and noises. hay muchas diferentes voces y ruidos. There's so many different voices that want to speak into our Y hay lives. muchas voces que quieren hablar a nuestra vida. It is God that wants to speak into our hearts and lives on a constant basis. Es Dios el que quiere hablar a nuestras vidas diariamente. But it is very difficult to hear from the Lord Pero es muy difícil escuchar del Señor if we're continually surrounded si estamos continuamente rodeados by so many voices. por muchas voces. It is critically important as believers Es muy importante que como creyentes that we get along with Him, nos llevemos bien con Él, that we're not constantly bombarded que no seamos constantemente bombardeados by the voices of this world. por las voces de este mundo. There are so many voices that want to speak to our hearts and lives. Hay muchas voces que quieren hablar a nuestras I vidas. ask you a question, are you listening to God today? Y te hago esta pregunta, ¿estás escuchando a Dios esta mañana? Are you hearing the small, still voice? ¿Estás escuchando aquella voz? Is He directing your life on a regular basis? Él te está dirigiendo en la vida diaria. Do you sense His presence and know His anointing? Sientes su presencia, conoces la unción de Él. Do you hear Him calling you? Escuchas a Dios llamándote.
Do you know the direction of God for your life? ¿Sabes la dirección que Dios quiere para tu vida? The direction of God doesn't come from just a pastor. La dirección de Dios no viene solamente de un pastor, It doesn't come from a mama or a papa. no viene de mamá o papá. The direction for your life comes from Almighty God. La dirección de tu vida viene del Dios Todopoderoso. There's only one way to hear it. Solo hay una forma de escucharlo. That is to get yourself into a position Eso es poniéndote tu vida en una posición where all the other noises are down below you, donde todos los demás ruidos están abajo de ti, that you can clearly hear His voice. que tú claramente puedas escuchar su voz. Amen. Amén. I love what the prophet Isaiah says. Me gusta lo que el profeta Isaías It dice said in chapter 50, verse 5. en el capítulo 50, versículo 5. He said, "The Lord God has opened my ears." Jehová el Señor me abrió el oído. This text literally means it is God that diggeth my ear. Este texto literalmente dice que él abrió su oído. It is very easy as believers to get our ears clogged up from hearing God. Es muy fácil como cristianos poder conectar nuestros But I oídos a thank the Lord Cristo. God Almighty today Pero yo agradezco al Dios Todopoderoso that hoy if we will turn to Him, que si nosotros nos volvemos a Él He can open up our ears that we may hear Him. y Él puede abrir nuestros oídos para que lo podamos That escuchar. small, still voice. Esas pequeñas voces, And He wants to speak to you this day. y Él quiere hablarte esta mañana. He wants to open your ear that you may hear Él quiere abrir tu oído para que tú puedas the escuchar plan and the purpose that He has for your life. el plan y el propósito que Él tiene para tu vida. In Jesus' name, can you say amen? En el nombre de Jesús puedes decir amén. Amen. We must position ourselves to hear Him. Debemos posicionarnos nosotros mismos para poder escuchar. Jesus taught us another position. Jesús nos enseña en otra posición. It is in Philippians chapter 2. Está en Filipenses capítulo 2. It is a position of servanthood. Es una posición de servicio. I'll ask our brother to read Philippians chapter 2, verses 3 through 9. Vamos a leer en Filipenses 2 del versículo 3 al 9. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. We live in a day and hour Vivimos en una vida que va corriendo las horas, where it seems like our society or our culture says it's all about us. donde la sociedad y la cultura nos dice que todo se trata de nosotros mismos. Jesus Christ came as the chief servant of all. Y Él vino como el servidor para todos. Remember in the upper room, the Last Supper, the upper room. En la última cena, It was there that Jesus washed the disciples' feet. fue ahí donde Jesús lavó los pies de los discípulos. The Son of the living God, El Hijo del Dios viviente, the Creator of all, el creador de todo, the King of kings, el Rey de reyes, and the Lord of el lords. Señor de He señores. bowed to the lowest position. Él se puso en la posición más baja. He took a towel of servanthood Él tomó una toalla de servir and he washed his disciples' feet. y él lavó los pies de sus discípulos. Even one of the disciples whose name was Judas Iscariot, Y inclusive a uno de sus discípulos que era who had Judas, sold him out for money. que lo traicionó por dinero. He washed the man that stabbed him in the back. Él lavó His feet. los pies de este hombre que estaba en la parte de atrás. He loved the person that hated him. Él amó a la persona que lo odiaba a él. May God help us to position ourselves in the church Que Dios nos ayude para que nos pongamos en la posición at en la the lowest iglesia, position. a la posición más baja. Way too many times Muchas veces we're trying to get into a position that can be seen. estamos tratando de ponernos en una posición para que seamos vistos. In the church, we're trying to work our way up the ladder of success. Y en la iglesia estamos tratando de subir la escalera para llegar al
al triunfo. That is thinking of the world. Esa es la forma de pensar del mundo. It is not thinking of the kingdom of God. Esa no es la forma de pensar en el reino de los It is cielos. not working your way up to the top place or CEO of the company. Esa no es la forma de llegar a la cima de la empresa para llegar a la alta posición. The kingdom of God has been converted or reverted. El reino de Dios ha sido transformado de una forma, The kingdom of God has been turned upside down. se ha vuelto de una forma contraria de arriba para abajo. It is Jesus Christ who is the chief cornerstone of the church. Es Jesucristo que es la roca de la iglesia And he descended unto greatness. y Él descendió. It is the deeper you go into the body of Christ, Lo más profundo que vas en el cuerpo de the Cristo, closer you will get to him. lo más cercano que te vas a llegar a The more Él. you serve in the house of the Lo Lord, más que sirves en la casa de Dios, the more you prefer your brother, en lo que tú prefieres a tu the hermano, more you give of yourself. lo más que das de ti, You literally descend unto greatness close to your Lord and Savior. literalmente tú llegas a lo más He is- cercano a tu Salvador. He is the chief cornerstone of the church. Él es la roca de la iglesia. And the closer I can get to him, Y lo más cercano que yo pueda llegar a Él, the more I will be able to hear him. eso me va a ayudar a escucharlo más. Do not despise small beginnings. No rechaces los pequeños inicios. When your pastors ask you to do something, do it with joy. Cuando un pastor te pida que hagas algo, hazlo con gozo. Amen? Amén. Wash the toilets. Lava los baños. Yeah, we shout Sí. now. Come on, somebody. Alguien, Do whatever is asked of you and do it with joy. haz lo que se te ha pedido que hagas y hazlo con gozo. Jesus Christ, the Son of God, Jesucristo, el Hijo de Dios, he literally washed the feet of his disciples, Él literalmente lavó los pies de sus the discípulos. Son of the living God. El Hijo del Dios viviente. He washed the dust and even manure of the day off of his disciples' feet. Él lavó sus pies y el lodo que tenían. It is fasting and prayer. Es la oración y el ayuno. It is complete servanthood of our Lord and Savior Jesus Christ to him Es completamente el acto de servir that will put us in a position to hear his voice. que nos va a poner en la posición para poder escuchar su voz. The last position I want to talk to you about is the Garden of Gethsemane. Y la última posición de la que te quiero hablar hoy es It is a place of total surrender. un lugar donde completamente te It is a rindes. place of crushing. Un lugar donde If you want to see great things happen in your life for God, si quieres ver cosas grandes suceder en tu vida, then you must be totally surrendered to him. así que debes de rendirte completamente a Él. Totally and completely giving him your heart and your all. Totalmente, completamente entregar tu corazón a Él. Luke chapter 22 declares, Lucas capítulo 22 declara, he says, Jesus said, Father, if it is your will, take this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no hagas mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Not my will, but yours. No mi voluntad, pero la tuya. Not my way, but yours. No tu forma, pero la tuya. Not my agenda or plans, but yours, God. No mis planes ni mis deseos, pero los tuyos. Not about me, but about you. No acerca de mí, sino que de ti. John the Baptist said, I must decrease and he must increase. Esta persona dijo, yo debo de hacerme pequeño para que Él crezca. I had a young lady in our church not long ago Tenemos una hermana en la iglesia that wanted to work at McDonald's, que quería trabajar en McDonald's, but she didn't want her hair messed up. pero ella no quería que se le arruinara She didn't su want to wear the McDonald's hat. cabello y no quería ponerse el gorro en su cabeza. And they wouldn't let her work there. They fired her. Y ellos no le dejaron trabajar, así que la The despidieron. point of the story is, El punto de la historia es, if you want to work at McDonald's, you got to wear the hat. si quieres trabajar en McDonald's, tienes que ponerte el sombrero. And the same is true with God. Y es lo mismo con Dios. If you want to be used by his hands, Si quieres ser usado por su mano, if you want to hear his voice, si quieres escuchar su voz, if you want your life to really matter, y si quieres que tu vida en realidad importe, then you must do and surrender to the lordship of Jesus así, Christ. tú debes de rendirte completamente a Now that's a Jesucristo. big statement.
Esa es una gran declaración. We say we're believers and Christians, Decimos que somos creyentes y cristianos, but have we surrendered to the complete lordship of Jesus Christ? pero ¿será que nos hemos rendido completamente a Cristo? Even when it does not make sense, have we surrendered our hearts and lives? Aun cuando no tenga sentido que nosotros entreguemos nuestro corazón, Have we given him everything that is within us? ¿será que le hemos dado todo lo que tenemos adentro? Have we offered ourselves to him at the altar of the Lord? Nos hemos ofrecido en el altar de Dios completamente. This is where Abraham was. Y este es donde Abraham estaba. He was asked by God Dios le pidió to surrender and offer something that was very precious to him. que entregara en ofrenda de holocausto algo que era muy valioso para él. I want our musicians to come. Quiero que los músicos pasen. He said God asked him to surrender something that was very precious to him. Dios le pidió que entregara algo que era muy preciado para él. He said, I want you to give me the promise. Yo quiero que me des la promesa. I want you to come and bring to me your future. Yo quiero que vengas a mí y me entregues tu I futuro. want you to bring to me what is most precious to you. Yo quiero que vengas y me entregues lo que es más apreciado para ti. God had made a promise to Abraham. Dios le había hecho una promesa a Abraham. Took 26 years for it to be fulfilled. 26 años que se tardaron para que se cumpliera. Sometimes there is a process of waiting on the promises of God. Muchas veces hay un proceso de espera para cumplir los sueños de And Dios. after 26 years, when the promise was being fulfilled and he had Isaac in his hands, Y 26 años después que la promesa había sido cumplida y él tenía a Isaac en sus ojos, God asked him to put him on an altar and sacrifice him. tenerlo enfrente, Dios le pidió que lo pusiera en el altar y lo sacrificara. I believe what God was asking. Yo creo que lo que Dios estaba pidiendo, Somebody hear the word of the Lord. alguien escuche la palabra de Dios esta You're mañana. at a crossroads in your heart and your mind today. Quizás tú estás ocupado, tu mente está bloqueada esta mañana. You're trying to determine your future. Estás tratando de determinar tu futuro. You're wanting to hear from God. Vas a escuchar de Dios. You feel God calling and tugging at your heart. Tú sientes que Dios te está tocando y llamando a tu corazón. He's speaking something to your heart. Él te está diciendo algo a tu He's corazón. wanting to give your life to certain things in ministry. Y Dios te quiere dar algo a tu vida y ministerio. He asked you today, Y Él te está pidiendo esta will you mañana, surrender everything to me? vas a entregar y rendir todo a mí. Will you trust me? Me confiarías. Will you step out into my calling? Te pondrías de pie hacia mi llamado. Will you trust my word? Confiarías en mi palabra. Will you position your life Posicionarías tu vida to hear from me? para escucharme. To position your life means that you will hear from the Lord, and to hear from God, it will cost you everything. Para posicionarte y escuchar la voz significa que vas a estar en un lugar donde va a costarte todo. Following after Christ is not easy, Seguir a Cristo no es fácil, but what's much more difficult is being used by His hand. pero lo que es más difícil es ser usado por su mano. It calls for total surrender. Esto necesita que tú te rindas completamente. This morning it's my prayer that God would be calling to you. Esta mañana mi oración de que Dios te llame, And maybe He's asking you this day, y quizás Dios te está pidiendo hoy, will you give me what is valuable to you? me darías lo que es valioso para ti. Will you place on the altar of God Pondrías en el altar de Dios the thing that is most precious to you? lo que es más importante para ti. Are you willing to trust me with the rest of your life? ¿Estás dispuesto a confiarme con el resto de tu vida? Are you willing to trust me with the rest of your days? ¿Estás dispuesto a confiarme el resto de tus días? Are you willing to walk away from something that is precious to you? ¿Estás dispuesto a caminar y dejar algo que es precioso para ti? Are you willing to follow after the will of God in your life? ¿Estás dispuesto a seguir y cumplir la voluntad de Dios? It could be a job or a career, Podría ser un trabajo o una a carrera. pursuit after wealth. Quizás tratar de llegar a tener beneficio monetario. Peter was at the Sea of Galilee. Pedro estaba en el mar de Galilea. He was a fisherman by trade. Él estaba And pescador. Jesus came by Y Jesús llegó and He said, follow me. y él le dijo, sígueme. He had to hear Him. Él tenía la escucha. He had to be in a position to hear the voice of the Él Lord. tenía que estar en la posición para escuchar al It's Señor. one thing to hear the voice of the Lord. Una cosa es escuchar la voz de Dios It's another thing to be obedient to y Him. otra cosa es ser obediente. Will you follow after me? ¿Me
me seguirías. And immediately Peter dropped his nets and followed after Christ. Inmediatamente él tiró las redes y siguió a Cristo. He left his 401k or his retirement plan, Él dejó quizás su plan futuro a retirarse, insurance and paycheck for his family. su seguro y sus pagos mensuales para su familia. He left all security to follow after Él Christ. dejó toda la seguridad que él tenía para seguir a Cristo. He asked today, will you follow me? Y él te está preguntando esta mañana, ¿me I don't seguirías? know who I'm talking to today, Yo no sé a quién le estoy hablando esta but will you mañana, leave it all behind and come after me? pero dejarías todo atrás y me Will you seguirías. forsake all and pick up the cross of Te Christ? rendirías ante mí Will y you seguirías la follow cruz de after me, the Cristo. word of the Lord declares? Me seguirías, dice la palabra de Dios. Maybe it's a relationship. Quizás es una relación. You got a boyfriend or a girlfriend, Tienes un novio o una novia. and you know that they're in your way of pursuing after God. Y tú sabes que ellos están en medio de tu camino para Are you seguir a willing Cristo. to bring them to the altar of God? Estás dispuesto a traerlo al altar de Dios. But I love them so much, Pastor Vint. Pero Pastor Vin, yo lo amo mucho. Do you love them more than you love Lo God? amas a ellos más que amas a Dios. I know that's not an easy word, Yo sé que es una palabra, no es muy fácil. but he said, are you willing to trust me with the rest of your Pero Él te life? está diciendo, ¿estás dispuesto a confiarme el resto de tu vida? Will you give me your all? ¿Me darías todo? Will you surrender your position? ¿Rendirías todas tus posiciones? Will you surrender your security? ¿Rendirías toda tu seguridad? Will you give your all to follow after him? ¿Lo darías todo para seguir a Cristo? It is through prayer and fasting. Es a través del ayuno y la oración Many times God has spoke to me. que muchas veces Dios me ha hablado. Central Bible College in Springfield, Missouri. Allá en el Instituto Bíblico de Springfield, I began to fast. I was challenged to fast every lunch for one semester. yo fui retado a orar, a ayunar cada semestre. I began to call on the Lord and say, God, what is the will of God, you, for the rest of my life? Y yo empecé a orar y a buscar la respuesta, cuál era el propósito de Dios para el resto de mi vida. I want to hear your voice. Yo quiero escuchar tu voz. If you're going to hear the voice of God, you got to position yourself to hear Si Him. vas a escuchar la voz de Dios, tienes que ponerte en la posición It para doesn't escucharle. just happen. No solamente sucede, It is a pursuit on our part after Him. es el deseo de buscar y escuchar. It was the last day of that semester Y fue el último día en ese semestre that I met my esposa, que yo conocí a my wife. Christy Norris. Please stand, Christy. Ponte de pie, por She's favor. the answer to prayer. Come on, somebody. Give Ella it es la up for her. respuesta a las oraciones. What am I trying to say to you? Lo que te estoy tratando de decir, We think with our mind we know what's best for our lives. nosotros pensamos con nuestra mente y sabemos But qué es lo what if mejor we're para nuestra wrong? vida. What if we're wrong? Pero ¿qué si estamos equivocados? What if God's got something better for you? ¿Qué si Dios tiene algo mejor para tu You vida? will never know it until you position yourself Tú before nunca lo Him. vas a saber si no te pones en la You will posición not para know what escucharlo. part, you won't know where to go in this country unless you hear from Tú Him. no vas a saber a dónde ir en este país hasta que lo You escuches won't a know what Él. to do for your children unless you hear from the Tú no Lord. vas a saber qué hacer con tus hijos hasta que escuches a Dios. The word of the Lord says, seek first the kingdom of God. La palabra de Dios dice, busca el reino de Dios Position your primeramente. hearts to Him and Him alone. Que posiciones tu corazón solamente a Él. Now look at the little boy that had 5 loaves and 2 fish. Y ver al niño que tenía los 2 panes y los 5 peces. On a normal day and a normal kid, Un día normal, un niño normal. he heard the call to come. Él escuchó el llamado para acercarse. And he brought what he had to the Lord and Savior. Y él trajo lo que tenía al Dios Salvador. There can be no miracle without hearing Him first. No puede haber ningún milagro sin que lo escuches primeramente. Faith comes by hearing, and that by the Word of God. La fe viene por escuchar y escuchar la palabra de There Dios. must be a time in your heart and life when you step out Tiene que haber un momento en tu vida difícil donde tú te pongas en la posición and do exactly what God has called you to do. y que hagas exactamente lo que Dios te ha llamado a hacer. There was a time for Esther to stand up. Había un tiempo para Esther donde tuvo que ponerse de pie. There was a time for David to stand up. Hubo un tiempo para David para ponerse de pie. There was a time for Nehemiah to stand up. Hubo un tiempo para Nehemías para ponerse de pie.
And that every one of them had something in common. Y todos ellos tenían algo en común. They heard the word of the Lord. Ellos escucharon la palabra de Dios. I challenge you this day Yo te reto esta mañana to position yourselves que te posiciones a ti in mismo fasting and prayer, en oración y ayuno, in the word of God, en la palabra de Dios and surrender to Him. y rendirte a Él. Surrender everything in your life to Him. Que tú rindas todo lo que tienes en tu vida Completely sacrifice everything that is in your heart and life. Be willing to give it to Him, y que sacrifiques completamente lo que está en tu corazón para Él, that you may hear His voice. para que puedas escuchar su voz. Now look at verse 11 in chapter 22 of Genesis. Si ves el versículo 11 en Génesis, Abraham had the knife, Abraham tenía el cuchillo and he was fixing to thrust it down and to take the very life of his son. y él estaba dispuesto a bajarlo y tomar la vida de su hijo. And the Bible says the angel of the Lord Y la Biblia dice que el ángel de Dios, said, Abraham, él dijo, Abraham, Abraham. he called his name, Él llamó su and nombre Abraham stopped. y Abraham se detuvo. Somebody hear the word of the Lord. Alguien escuche la palabra de He Dios. stopped what he was doing, Él se detuvo de estar haciendo and he said the same thing he said in verse 1. y él dice lo mismo que dijo en el versículo 1. Here I am. Heme aquí, Here is your servant. aquí está tu servidor. What if he would have been angry at God? ¿Qué hubiese pasado si él hubiese estado enojado con Dios? Why are you making me sacrifice my son? ¿Por qué me estás haciendo sacrificar a mi hijo? What if he had been embittered in his heart? ¿Qué si hubiese habido odio en su corazón? What if he had not been listening to the voice of God? ¿Qué si él no hubiese estado escuchando la voz de Dios? What if he had let something of his past dictate his future? ¿Qué hubiese pasado si él hubiera dejado que algo en su pasado dictara su futuro? What if he was listening to the wrong voice? ¿Qué hubiese pasado si él hubiese estado escuchando la voz equivocada? What if he could not hear the voice of ¿Qué God? hubiese pasado si él no hubiese podido escuchar la voz de Dios? He very well could have sacrificed that which was most precious to Él him. fácilmente hubiese podido sacrificar lo que era más Pastor, apreciado what para are you su saying vida. this morning? Esa es la palabra que está aquí para esta I'm telling mañana. everybody in this Le house, estoy diciendo a todos los que están acá. it is critical that you hear from God personally. Es crítico que tú escuches personalmente de Dios. Not some strange voice somewhere. No una voz extraña de algún lado. Not just any pastor. No cualquier pastor. Not just any so-called prophet. No alguno que se llame profeta. We must hear from the pastor, Debemos de escuchar del pastor. the word of the living God. La palabra del Dios viviente. He still speaks to his church. Él aún le habla a su iglesia. He still speaks to his Él aún le church. habla a su iglesia. And he wants to speak to Y you. Él quiere hablarte a ti. He'll do it when you position yourself. Él lo va a hacer cuando te pongas en la posición. You surrender yourself. Cuando te rindas todo. You come and you become servant of all mankind. Que tú vengas y te conviertas en un servidor. It's servants Y los servidores that hear the voice of God. que escuchan la voz de Dios. Somebody hear me. Alguien escúcheme, por favor. It's servants in the house of God that hear his voice. Son los servidores que escuchan la voz de Dios. Samuel came and said, Eli, you calling me? Y Samuel vino y dijo, Elías, ¿me llamas? 3 times. Well, you called me. Did you need me? 3 veces le llamó y él dijo, ¿me necesitas? His ears had been opened to hear the voice of the Lord. Sus oídos fueron abiertos para escuchar la voz de Dios. I believe it's the Lord that is calling this day. Yo creo que Dios está llamando este día. And God wants to show you your purpose in this life. Y Dios quiere enseñarte el propósito para tu vida. Do you want to hear Him? ¿Quieres escucharlo? I'm going to ask everyone to stand in the house of the Lord. Voy a pedir a todos que se pongan de pie. I want you to lift your hands to Him. Y quiero que levantes tus manos hacia Él. If you're here today, Y si estás aquí you say, Pastor, I want my ears open. y tú dices, pastor, yo quiero que mis oídos sean abiertos. I want my life to matter. Yo quiero que mi vida importe. I'm willing to surrender. Yo estoy dispuesto a rendirme. I'm willing to give my all. Yo estoy dispuesto a darlo todo. I'm serious before the Lord this day. Me presento seriamente delante de Dios. I give Him everything that I am. Le doy todo lo que yo soy. Then I'll ask you to step out and come forward at this time. Te invito a que pases acá Come al in the name of frente. the Lord. We want to pray for you. Ven en el nombre de Jesús. Queremos Every orar por person that ti. wants God to use their life, Los que vengan y quieren ser usados por Dios. you may need to sacrifice something at this altar. Quizás tú necesitas sacrificar algo en el You may altar. need to leave a job at this altar. Quizás tienes que dejar un trabajo aquí en el altar. You may need to leave